Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares. Transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 1200 de AM y en el 100.3 de FM desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro. Y también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o más adelante ver grabados estos programas en la página de YouTube Andrés Mares en la lista de distribución Reflexiones. Y hoy vamos a considerar un tema fundamental para el equilibrio de nuestras vidas, que es el tema de la equidad. Equidad en nuestras vidas es como hemos intitulado nuestra reflexión de este día. Y es que, todo el mundo habla de la falta de equidad cuando se considera, por ejemplo, la desigualdad en la distribución del ingreso, lo cual promueve la pobreza en el mundo, o cuando se habla de que la justicia no es equitativa para todas las personas por igual, pero pocas veces se hace referencia a la equidad como algo que nos debemos también a nosotros mismos como personas, como individuos. Es decir, cuando hablamos de la equidad enfocado a nosotros, estamos hablando de la disposición a atender, de acuerdo a su importancia, todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Somos equitativos en nuestras vidas cuando somos cuidadosos de nuestra salud, de nuestras finanzas, de nuestra familia, de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones profesionales, de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo espiritual. Y eso es algo que se vuelve fundamental en las vidas porque no vivir de acuerdo a ese equilibrio, pues definitivamente que genera consecuencias negativas a lo largo de nuestras vidas que pueden traducirse a algún tipo de enfermedad, algún tipo de quebranto económico o algún tipo de ruptura en alguna relación importante. Y es que, amigas, amigos míos, la equidad es algo que hemos de decidir. No nos nace de manera espontánea, aunque haya personas que tiendan a ser más equitativas que otras. Porque hay personas que tienden a ser menos egoístas que otras. Aún así, inclusive esas personas necesitan decidir una asignación de tiempo y de energía y también de atención para cuidar las diversas áreas de sus vidas, para atender las diversas áreas de su vida. Porque además sucede que algunas áreas de nuestras vidas nos gustarán más que otras, nos resultarán más atractivas que otras, y por supuesto que esas no nos costará trabajo dedicarles tiempo. He tenido casos en el coaching personal de clientes que sí le dedican el tiempo necesario y tal vez hasta excesivo a su trabajo, pero descuidan su familia. O personas que atienden a su familia, pero descuidan su salud. O personas que cuidan su salud, pero desatienden sus relaciones sociales. Entonces, como podemos ver, es natural que sintamos una inclinación particular para dedicar lo mejor de nuestra atención a ciertas áreas de nuestras vidas, así como también para desatender otras. ¿Cuáles? Pues las que nos resultan menos atractivas, las que nos parezcan más desafiantes, más exigentes, tal vez inclusive más aburridas. El hecho es que necesitamos procurar el equilibrio en cada una de esas áreas. Ahora bien, tampoco caigamos en el error común, por cierto, de considerar el equilibrio como una distribución
del tiempo por partes iguales de todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Eso no es posible, y menos en el mundo ajetreado en el que vivimos hoy en día. El equilibrio tiene que ser más bien función de la etapa de la vida en la que nos encontramos y de las exigencias que dicha etapa nos genera a lo largo del tiempo. Es decir, el equilibrio no consistirá, insisto, en una repartición por partes iguales de tiempo, atención y energía a todas las áreas, porque simplemente eso no es posible, pero sí las de atender de manera especial las que se vuelven más importantes justamente de acuerdo a la etapa de la vida en la que nos encontramos y procurando no descuidar por completo las demás áreas. Por ejemplo, es más factible que yo cuide de mi salud, en particular haciendo ejercicio físico, cuando me encuentro en la etapa de la juventud, lo cual está bien, además, porque todo el tiempo que invirtamos al desarrollo de nuestra condición física y nuestra fortaleza corporal en esa etapa, redituará para etapas posteriores en las cuales, por otro tipo de obligaciones o compromisos, ya no podamos destinar tanto tiempo al ejercicio. En la juventud también es la etapa idónea para atender a las relaciones sociales. Pero vendrán otras etapas en donde nos veremos en la necesidad de destinarle menos tiempo a ciertas áreas de nuestras vidas e incrementar el tiempo y la atención a otras áreas. Terminamos la carrera tal vez y nos casamos, y entonces se reduce el tiempo y la atención que dedicábamos a las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque ahora tengo que atender a una relación de pareja en aras de, más adelante, formar una familia. ¿Cuántos casos conocemos de personas que se casan, pero quieren seguir teniendo el ritmo de vida de una persona soltera, pretendiendo hacer compatibles pues dos realidades que son incompatibles? Lamentablemente muchos de esos casos terminan mal, terminan en ruptura, porque no se estuvo dispuesto a el sacrificio, a la renuncia de esa parte a la que estamos acostumbrados tal vez desde hace años o a la que nos gusta de manera particular para atender a la nueva exigencia de la nueva etapa de mi vida. Y lo mismo, viene la familia, vienen los hijos, y entonces ya tengo que reducir más mi tiempo que destinaba, por ejemplo, justamente tal vez al ejercicio y a las relaciones sociales. Y hay que destinar el mayor tiempo posible al ámbito profesional para ir construyendo un patrimonio para el futuro de la familia. Entonces, como podemos ver, amigas, amigos míos, el tema de la equidad no es un tema de proporciones fijas, sino que es un tema que, junto con la sabiduría, como lo comentábamos en la reflexión anterior, podamos discernir a qué áreas de nuestras vidas tenemos que dedicarles más tiempo, más atención, más energía, de acuerdo a la etapa en la que nos encontremos en ellas. Es común que haya inequidad en nuestras vidas porque, reitero, terminamos quedándonos clavados, por decirlo coloquialmente, en aquellas áreas que más nos gustan, que más nos atraen, y empezamos indebidamente a sacrificar las otras áreas, que además es probable que
hayamos incorporado en nuestras vidas por mera costumbre que por una decisión personal. Es el caso, una vez más, del matrimonio. ¿Cuántas personas se casan simplemente porque es lo que sigue en sus vidas, pero sin haberlo decidido con seriedad, con profundidad, sin haberlo elegido? Y entonces, forzados por el tema de las tradiciones y costumbres en el ámbito familiar y social, pues inician esa etapa, pero sin el compromiso que corresponde. Y entonces es cuando surge la inequidad. Y cuando no hay inequidad, pues se genera un desequilibrio en nuestras vidas. Y tal vez esa sea la razón por la que existe tanto desquiciamiento emocional en nuestro tiempo. Porque las personas andan perdidas entre lo que les gusta hacer y lo que les corresponde hacer. Porque no han desarrollado la capacidad para dedicarse a aquello que les corresponde hacer por una exigencia de la vida misma y en concreto de la etapa de la vida en la que se encuentran, y entonces queriendo mejor darle prioridad, preferencia a lo que les gusta hacer. Pero hay que aceptarlo. A veces hay que estar dispuestos a sacrificar lo que nos gusta hacer para llevar a cabo lo que no nos gusta hacer, pero que reconocemos que es importante que hagamos. Y en un ambiente como el actual, en donde se le da cada vez más importancia al bienestar que al bien ser, pues habría que esperar, lamentablemente, que el nivel de desquiciamiento, lejos de reducirse con el tiempo, se incremente cada vez más. Porque la naturaleza cobra caro el que se generen desequilibrios. Lo contemplamos en el orden físico, con los sistemas ecológicos violentados, los ecosistemas. Lo vemos en el orden fisiológico, cuando a base de llevar mucho tiempo descuidando nuestro organismo, pues nuestro sistema de defensas se cae y nos volvemos susceptibles a diferentes enfermedades. Y no se diga en el ámbito económico, del cual también reflexionamos recientemente, cuando por darle prioridad a mi consumo, descuido el ahorro y descuido la inversión. Entonces, amigas, amigos míos, la equidad no es cualquier cosa. La equidad es un compromiso que hemos de asumir con seriedad y hemos de mantener a lo largo del tiempo si realmente pretendemos una vida satisfactoria. Ahora, para lograr la equidad se requiere la disposición y la capacidad a la renuncia. Porque como decíamos hace unos minutos, pues la equidad no es algo que nos nazca de manera espontánea. Tendemos más bien a dedicarnos a aquello que nos atrae, pero no a aquello que representa un valor intrínseco, aunque reconozcamos dicho valor. Y para hacer realidad la renuncia, pues necesitamos pensar a mayor plazo, porque algo que ayuda mucho para disponernos a la renuncia es considerar con detenimiento las consecuencias justamente que se pueden presentar a largo plazo. Y es que por increíble que suene, muchas personas no piensan en las consecuencias a largo plazo o se engañan pensando, entre comillas, que esas consecuencias no se van a dar en su caso. Recuerdo hace años estar trabajando con una pareja que estaba al borde del rompimiento porque él pues era infiel, y al yo preguntarle
en qué pensaba a la hora de concertar estas citas y de permitir que la relación ilícita fuera más, me respondió: Andrés, es que nunca pensé que me fuera a pasar. A ese grado podemos autoengañarnos, a ese nivel. Porque el cerebro, sobre todo en la parte más primitiva, está diseñada para pensar en el corto plazo. Porque en nuestros antepasados cavernícolas no había largo plazo, había corto plazo. Se pensaba en la supervivencia de ese día, porque las probabilidades de que no sobreviviéramos más allá de ese día pues eran elevadas. Y hemos quedado con esa impronta que nos lleva justamente a pensar en lo inmediato, a buscar la gratificación que se dé en el momento, desechando, menospreciando las consecuencias que se pueden dar a largo plazo. Y bajo el argumento, que no lo es, de que a nosotros no nos va a pasar. También hace años se realizó un estudio en diversas secundarias en Estados Unidos, en donde se les preguntaba a los jóvenes encuestados si les preocupaba que jóvenes encuestados que además reconocían que tenían una vida sexual activa, se les preguntaba si les preocupaba la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual, en concreto el SIDA. Y la mayoría respondió que no. Y al preguntárseles por qué consideraban que no, respondían una de dos opciones. La primera: a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, el argumento del autoengaño que acabamos de señalar. Y segundo, había quienes respondían: pues si me llego a contagiar, para cuando me dé seguramente ya existirá la cura. Entonces, es impresionante cómo tomamos ya desde temprana edad decisiones basándonos en supuestos que basándonos en cálculos reales, lo cual convierte nuestra vida en una apuesta más que en una inversión, vamos a llamarle así. Porque la diferencia entre una apuesta y una inversión es que en una inversión el riesgo se calcula con la idea de minimizarlo, con la idea de que si vas a invertir en un proyecto, gracias a esa gestión del riesgo, como se le llama, pues se realizaron los cálculos pertinentes para elegir el proyecto que mostrara, de acuerdo a esos cálculos, el menor riesgo posible. Pero mucha gente vive su vida como si de un casino se tratara, apostando sin cálculo previo al riesgo y por lo tanto perdiéndolo todo, a lo mejor no a la primera jugada, ni a la segunda, pero finalmente perdiéndolo todo en alguna de las jugadas. ¿Por qué? Porque el riesgo es elevado. ¿Cuántos casos de a mí no me va a pasar ese accidente automovilístico manejando en estado de ebriedad? O a mí no me va a pasar que mi esposa se entere de que le soy infiel, o mi esposo, o a mí no me va a pasar, y así la lista puede ser enorme. De hecho, muchas personas viven como si no se fueran a morir, como si la muerte, la enfermedad, la tragedia no aplicara en sus vidas, como si fueran un tipo de excepción en la naturaleza humana. Y yo he podido constatar a lo largo de 25 años de dedicarme al tema del desarrollo humano que muchas personas lamentan, y algunas lo harán por el resto de su vida, dada la naturaleza de las consecuencias de los actos que realizaron, lamentan no
haber considerado con calma, con profundidad, las implicaciones de lo que terminó gestando la tragedia en la que terminaron viéndose inmersos. Y esto es muy importante, porque a mí no me va a pasar, tal vez sea la mentira más común que nos podamos plantear. Y por eso la equidad viene a contrarrestar ese esquema del a mí no me va a pasar. Porque si bien ya reconozco, porque todos tenemos la limitación del tiempo, todos tenemos días de 24 horas, y por lo tanto tenemos que decidir cuánto tiempo le designamos a qué aspecto de nuestras vidas, procurando respetar una jerarquía, eso sí, en donde procuro dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a lo que es más importante en una escala descendente. Si me encuentro en la etapa de la productividad y de la creación de un patrimonio familiar, bueno, pues le dedico la mayor parte de mi tiempo y atención a mi trabajo. Pero sin descuidar a la familia, sin descuidar la salud, sin descuidar mis relaciones sociales. Que podré dedicarles menor cantidad de tiempo, de acuerdo. Pero digamos que se vale dedicarles menor cantidad de tiempo. Lo que no se vale es desatenderlos por completo, so pretexto de que se tienen otras cosas que hacer. A lo mejor no puedo hacer 1 hora de ejercicio al día, pero podré caminar tal vez 20 minutos. A lo mejor no puedo meditar o hacer oración 1 hora al día, pero tal vez pueda encerrarme durante 10 minutos, cerrar mis ojos y encomendarme a Dios. A lo mejor no puedo dedicarle todos los días a mi familia, pero procuraré que por lo menos los fines de semana sean completamente el centro de mi atención. A lo mejor no podré convivir con mis amigos 1 vez a la semana como lo habíamos hecho antes, pero podré concretar maneras de que sea 1 vez cada 15 días o 1 vez al mes. Ese es el tipo de proporción que la equidad hace posible que nos dispongamos a generar en nuestras vidas. Pero si no hay dicha proporción, no habrá equilibrio. Y por cierto, un aspecto que no he mencionado que hay que incluir en esa asignación de tiempo, de atención y de energía es el propio crecimiento personal, la atención a uno mismo, el descanso, el aprendizaje, la reflexión, todos ellos aspectos asociados a mi crecimiento personal. Entonces, bajo la premisa de que todos tenemos la misma cantidad de horas en el día, pues la gran diferencia entre lo que podríamos considerar el éxito o el fracaso en nuestras vidas tiene que ver en buena medida con la asignación que hacemos de dicho tiempo. Antes que de oportunidades y de talentos, el tema del éxito o de una vida exitosa tiene que ver con una adecuada, pertinente, sensata asignación del tiempo. Lo cual es otro desafío porque, honestamente, muy pocas personas administran su tiempo. Y entonces van improvisando día con día, lo cual hace imposible que se viva de acuerdo a este criterio de equidad que estamos planteando en nuestra reflexión del día de hoy. La equidad tiene que ver con una adecuada y pertinente asignación del tiempo. Pero un tiempo que no hemos de distribuir nada más basados en objetivos o en criterios de eficiencia
o de productividad, sino, como señalara el doctor Stephen Covey, una asignación del tiempo que esté centrada en principios, en valores universales que en la medida en que yo cumpla o que yo procure hacer realidad a través de mi agenda semanal, harán que mi vida se mantenga en equilibrio. Y entonces sí, se puede aspirar a una vida saludable, a una vida satisfactoria, a una vida en paz, porque gracias a esa adecuada y pertinente administración del tiempo, yo estoy garantizando, o al menos procurando, no descuidar ninguna de las áreas de mi vida. Y entonces la vida ya se configura en favor de mi prosperidad, de mi crecimiento, de mi desarrollo. Pero no será así si yo hago una indebida distribución del tiempo o si simplemente ni siquiera me tomo la molestia de organizarlo. Entonces recapitulemos lo planteado hasta este momento. La equidad no solo tiene que ver, ni la hemos de procurar solo de cara a realidades externas, como las que corresponden a temas sociopolíticos y económicos, sino que hay un aspecto de la equidad que se abarca poco y que es fundamental para el desarrollo de nuestras vidas, que es la equidad que nos lleva a atender todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Esa equidad requiere de la disposición a renunciar a aquello que más me gusta para asignarle tiempo a aquello que no me gusta tanto, no me atrae tanto, pero que reconozco que es importante en la vida. Y eso se traduce a una adecuada, a una pertinente distribución del tiempo, asignación del tiempo, administración del tiempo. Y ahí, una vez más, es donde cobra forma la renuncia de manera práctica y particular. Porque administrar bien el tiempo no solo consiste en hacer una distribución de tareas a lo largo de la jornada y de manera particular a lo largo de la semana, sino que hay que considerar dos desafíos que se van a presentar una vez que tengamos asignado el tiempo. Porque el desafío no consiste solamente en tomar una agenda y llenarla día por día a lo largo de una semana con cada una de las tareas que procuramos tengan que ver con la atención a cada una de las áreas importantes de nuestras vidas. No, ahí empieza el desafío, pero hay dos más. El segundo desafío es que realmente le dediquemos el tiempo que previamente asignamos a una tarea en particular, sobre todo cuando esa tarea no nos resulta atractiva. En otras palabras, el siguiente desafío es respetar la asignación del tiempo que plasmamos en la agenda. O sea, primer desafío, llevar una agenda. Segundo desafío, realmente respetar la realización de las tareas de acuerdo a la asignación del tiempo en esa agenda. Y hay un tercer desafío. ¿Cuál? Sobre todo en aquellas tareas que nos gustan de manera particular, porque tienen que ver con una preferencia personal o con una inclinación personal, tener la capacidad de terminarlas a la hora que quedamos para iniciar otra actividad que muy probablemente no me atraiga tanto. Porque me han tocado casos de clientes que me dicen, oye Andrés, es que yo sí empecé a tiempo tal tarea, pero me fui de largo, no la terminé y entonces ya no tuve tiempo, entre comillas, para la tarea
que tenía asignada a continuación. Y descubrimos que en realidad el problema es que no tuvo la disposición a renunciar, a detenerse en la realización de la tarea que sí le gusta, para empezar la otra que tal vez no le gusta tanto. Ejemplo, vamos a pensar que a una persona le encante estar en su casa con su familia. Y entonces determinó que, pues no sé, de tal hora a tal hora, el sábado, pues iba a jugar con sus hijos. Pero a partir de cierta hora, pues iba a hacer ejercicio. Entonces le encanta estar con sus hijos, pero no le encanta hacer ejercicio. Vamos a decir que en su agenda estaba previsto que de 9 a 2 iba a dedicarse a estar con sus hijos. Y de 2 a 2:30 iba a salir a caminar. Pues dieron las 2, se fija, le toca ir a caminar, pero disfruta mucho estar con sus hijos. Entonces, bajo el pretexto de que es más importante estar con sus hijos que caminar, pues se sigue de largo y no se va a caminar. Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, pues podemos imaginarlo, ¿no? Está alimentando desequilibrio en su vida, de acuerdo a como lo estamos planteando en este programa. Oye, Andrés, pero es que es muy importante andar con la familia. Sí. Y a ver, tal vez por el reconocimiento de esa importancia tendrías que exigirte más, en este ejemplo, para hacer ejercicio, para que estés el mayor tiempo posible sano y no representes una carga para tu familia. Pero es que no me gusta hacer ejercicio, yo lo sé. Pero si nada más estamos dispuestos a hacer realidad lo que nos gusta, estamos poniendo en riesgo valores superiores que sí nos gustan a largo plazo. Otra vez, el pensar en las consecuencias a largo plazo. Pero ahí es donde se atora la rueda. En el famoso mañana empiezo. El típico esquema en el que caemos con el propósito o los propósitos de Año Nuevo. Nada más que el problema es que no hay mañana, solo hay ahora. Ni siquiera hay hoy, solo hay ahora. Entonces, si no tuvimos la determinación, de la cual profundizaremos en el siguiente programa, por cierto, si no tuvimos la determinación para cortar con lo anterior y disponernos a iniciar lo que en la agenda venía a continuación, entonces pues ya no hubo mañana para la realización de eso y se perdió el ahora. Entonces, sí, por un lado hay que pensar en las consecuencias a largo plazo, pero para asumir una postura responsable en el presente. Porque hay un tema ahí con las consecuencias y siendo honestos, este tema dificulta el que las pongamos en consideración a la hora de decidir qué hacer o qué no hacer. Y es el tema de que suelen tardarse en presentarse. Y como suelen tardarse en presentarse, pues llegamos a pensar que no se van a presentar. Como señalara el empresario norteamericano Jeff Olson, si yo al comerme una hamburguesa a los 5 minutos se me incrementara el nivel de triglicéridos, o al comerme una ensalada en ese momento perdiera medio kilo, o a los 5 minutos, hombre, pues entonces sería más fácil decidir qué procurar y qué evitar. Pero como no se incrementa el nivel de triglicéridos, de colesterol en la sangre de manera inmediata, ni se pierde peso de manera inmediata, entonces actuamos como
si el que no sea de manera inmediata fuera equivalente a nunca se va a dar, hasta que se da. Perdón. Y cuando se da, es cuando viene el arrepentimiento. Y bien diría alguien, en la vida tú no puedes evitar el dolor, solo puedes elegirlo. Y básicamente hay dos tipos de dolor. El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Por supuesto que el dolor de la disciplina es el que se genera justamente en el momento presente. Pero el dolor del arrepentimiento es el que se termina experimentando a largo plazo. Sin nada más que hay un diferencial importante. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la dimensión del dolor. El dolor a largo plazo es un dolor muchísimo mayor, el del arrepentimiento, que el dolor a corto plazo o de manera inmediata, que es el de la disciplina. Por eso muchas personas lamentan con el famoso hubieran el no haber actuado de manera más sensata, el no haber pensado mejor las cosas, el haberse precipitado al tomar una decisión. Y todo porque no nos centramos en una hora que esté considerando o respaldando sus decisiones en un mañana en términos de las consecuencias positivas o negativas que se pueden presentar. Entonces hay que procurar vivir de la mejor manera posible, es decir, de la manera más responsable posible, lo que nos corresponde en la etapa actual de nuestras vidas. Si soy una persona que está empezando su vida profesional, pues lo que me corresponde es que lo mejor de mi tiempo, de mi atención y de mi energía se dedique al desarrollo de esa carrera profesional. Si soy una persona recién casada, pues lo que corresponde es que destine lo mejor de mi tiempo, de mi atención y mi energía al cuidado de mi relación conyugal. Si yo soy una persona que está iniciando su jubilación, pues lo que corresponde es que yo destine lo mejor de mi tiempo, de mi atención y de mi energía a el cuidado personal y retomar el cuidado de mi relación de pareja si todavía vive. Por eso el principio de sabiduría del que hablábamos en el programa anterior o en el programa antepasado es fundamental para discernir, entre otras cosas, qué nos corresponde en cada etapa. Porque el auténtico equilibrio en las vidas es estarle dando prioridad a lo que nos corresponde en cada etapa. Y esa prioridad, esa jerarquía cambiará conforme iniciemos nuevas etapas y culminemos las anteriores. Pero hay personas que no actúan con sabiduría, sino con necedad. Personas que se aferran a su modus vivendi de toda la vida o de muchos años atrás. Y no se adaptan a la nueva realidad, entonces no están siendo equitativas con ellas mismas. Porque esa es otra. La equidad no solo nos exige renuncia, no solo nos exige determinación, sino que también la equidad nos exige adaptación, capacidad para adaptarnos a las circunstancias y las condiciones de una vida que por naturaleza es cambiante en todos los humanos.
Y más ahora con los avances tecnológicos y con el desquiciamiento emocional que muy probablemente esté asociado a ellos. Si yo no voy desarrollando esa capacidad de adaptación, no voy a poder ser equitativo respecto a las nuevas exigencias y también respecto a las nuevas posibilidades que me da ese cambio en la vida. ¿Cuántas personas se quedan rezagadas y terminan siendo obsoletas porque se aferraron a lo que llegaron a conocer y tal vez llegaron a dominar? Pero no cabe duda que ahora, dado justamente ese cambio revolucionario en tantas cosas, en la tecnología, en la cultura, en la ciencia, me parece que cada vez se vuelve más importante aprender a desaprender que simplemente aprender. Porque tal vez el conocimiento que adquirí hace meses, y no creo exagerar, hace meses, se vuelve obsoleto dentro de unos días. Entonces tengo que desaprender eso para abrirme al nuevo aprendizaje de lo nuevo que se presentó en la vida. E insisto, no solo con respecto a la tecnología, sino también con respecto a la ideología, a la política, a la economía, la sociedad. Lo cual no significa que esté, ¿cómo decirlo?, de acuerdo con todos los cambios, porque hay cambios que son para mal y ahí tengo que plantarme con firmeza para oponerme a esos cambios. ¿Por qué? Porque van en contra de la naturaleza humana. Pero sí significa que aquellos cambios que son para crecer, pues procuro reducir al mínimo los niveles de resistencia para realmente abrirme a esos cambios y al adaptarme a ellos, disponerme a crecer gracias a ellos. Es decir, no aferrarse. Entonces, amigas, amigos míos, como podrán ver, la equidad no es cualquier cosa. No es un tema que simplemente sirva para comentarse cuando se hacen análisis sociopolíticos económicos. La equidad es algo que necesitamos llevar a la práctica en nuestras propias vidas. Por supuesto, también en la vida de nuestros más allegados, porque están involucrados o de alguna manera implicados en esa equidad o falta de ella, en esa equidad personal. Y por lo mismo la consideración de que identifiquemos cuáles son los temas de nuestras vidas que probablemente hemos descuidado, hemos desatendido, tal vez desde hace tiempo, y nos decidamos, una vez identificados, nos decidamos a retomarlos, tal vez a recuperarlos inclusive. Porque nos damos cuenta de lo importantes que son esos otros ámbitos de nuestras vidas hasta que algo grave pasa, el típico caso con la salud. Hasta que no nos enfermamos delicada o gravemente, no caemos en la cuenta de lo importante que fue cuidarla a lo largo de los años. O una relación, o nuestras finanzas personales. No nos esperemos a que la tragedia nos lleve a recapacitar. Mejor hagámoslo desde ahora, identifiquemos con honestidad cuáles son esos ámbitos de nuestras vidas que hemos descuidado y con humildad y con responsabilidad retomémoslos para volverles a prestar atención, para dedicarles tiempo y energía. Y entonces sí, es como vamos a poder restablecer eso que todo el mundo pregona, pero muy pocos alcanzan, que es el equilibrio en sus vidas, porque piensan que el equilibrio en sus vidas tiene que ver con que todo salga bien o todo esté tranquilo en sus vidas. No, tiene que ver con que yo no descuide ni desatienda ninguno de los ámbitos relevantes de mi vida. Que a cada uno le dé, de acuerdo a la etapa que estoy viviendo, el tiempo, la energía y la atención que les corresponde. Pues hasta aquí nuestra reflexión.
de esta ocasión. Gracias como siempre por su amable atención y compañía. Recuerden que me pueden contactar a través del correo info@andresmares.com para enviarme sus sugerencias, sus preguntas, sus comentarios, que siempre son bienvenidos. Y pues recuerden que también pueden ver este programa grabado, no inmediatamente después de que se emitió, pero sí algunos días después en el canal de YouTube Andrés Mares. Y gracias al equipo de RTQ por hacer posible este programa. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.